Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a Mundo Valiente y bienvenidos a este espacio de coaching ejecutivos. Hoy tenemos la tercera transmisión de nuestros miércoles a las 6 de la tarde. Nos encanta estar aquí con ustedes y hoy, como les habíamos anunciado, voy a conversar acerca de una herramienta que me gusta mucho para trabajar con ejecutivos, para abrir sesiones de coaching. Bienvenidos los que se van uniendo, Juan Carlos, Diana, Saturno, bienvenidos a este espacio. Vamos a esperar un momento a ver si hay más personas que se nos unen, que llegan a este espacio. Mientras tanto les voy contando que la próxima semana vamos a tener otro espacio que es muy bonito, que tiene que ver con los arquetipos y cómo utilizar los arquetipos en el coaching ejecutivo. Y la siguiente semana vamos a tener otra vez entrevista. Cada 3 semanas vamos cambiando el ciclo y con la entrevista tenemos una sorpresa bien bonita de una persona que trabaja en el mundo del coaching ejecutivo. Gabriel, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Bueno, voy a empezar para no irnos con más dilaciones a conversar acerca de la ventana de Johari. La ventana de Johari inicia por ser una herramienta que se utiliza en psicología. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Tú eres el que más conoce y sabe de estos temas. Bienvenidos todos tus comentarios acerca de nuestra herramienta de hoy, que es la ventana de Johari. Es una herramienta que crean 2 psicólogos que se llaman Joseph Luft y Harrington Inckman. Y básicamente se llama la ventana de Johari por los apellidos de estos 2 psicólogos. Se utiliza para procesos de psicología, básicamente de psicología clínica. También algunos coaches la utilizamos para procesos de coaching. A mí me parece muy valioso, sobre todo lo que nos permite mostrar. Es una metáfora que tiene que ver con lo que nosotros podemos y no podemos hacer en la vida. Desde ese lugar, y desafortunadamente no tengo la manera de poder generar una gráfica, pero se las voy a pintar. En la ventana de Johari, en el cuadrante X está lo que yo veo de mí y lo que no veo de mí. Empecemos por lo que yo veo de mí. En el Y está lo que otros ven. Entonces, si nosotros nos paramos aquí entre lo que yo veo de mí y otros ven de mí, encontramos la primera parte de la ventana, que es aquello que es zona libre. ¿Qué es zona libre? Son todas aquellas cosas que yo conozco, que yo valido de mí misma y que los demás los ven de la misma manera. Entonces, ahí podemos hablar de lo que se ve. Entonces, pongo un ejemplo. Las personas que me conocen saben que yo me llamo María y yo sé que yo me llamo María, ¿cierto? Adicionalmente, de mí que se ve la parte corporal, se ven las emociones. Hay una serie de cosas que son públicas, tiene que ver con mi identidad pública, con lo que tenemos visualmente hacia los demás, ¿cierto? Desde ese lugar, en esa zona libre, que es bonito poder trabajar en un proceso de coaching, el mirar qué son aquellas cosas que yo reconozco de mí y que los otros también ven de mí. Y resulta ser muy valioso, y ustedes dirán, bueno, pues si ya lo veo. Lo que pasa es que muchas veces no lo ponemos en voz alta, y al no ponerlo en voz alta nos cuesta reconocerlo. Entonces, validar que otros lo ven de la misma manera que yo lo veo
resulta ser muy importante. ¿Por qué? Porque en este mundo de autoconocimiento lo que muchas veces ocurre es que hay una distancia entre lo que yo estoy viendo de mí y los demás ven. Por ejemplo, hay una herramienta que se utiliza mucho en organizaciones, que es la evaluación 360 grados. En esa evaluación 360 grados suele haber una distancia entre cómo yo me estoy viendo y cómo el mundo me ve. Y esa distancia nos ayuda a encontrar las brechas para iniciar un proceso de acompañamiento. Cuando estamos hablando de procesos de coaching ejecutivo, como a la persona la ven sus colaboradores, sus pares, sus jefes, resulta siendo una muestra de aquello que sería importante trabajar. Si más de una persona está viendo algo que yo no estoy viendo y que ellos lo ven de la misma manera, pues ahí hay algo que tengo que empezar a mirar. Pero bueno, estábamos hablando de la zona libre, que es justamente lo contrario, que es este reconocimiento de las cosas que yo veo de mí y los demás ven. Y como decíamos, esta es la zona libre o el área pública, que está en la ventana de Johari. Pero luego en el cuadrante X está lo que yo no veo de mí. Cuando miramos lo que yo no veo de mí y seguimos aquí en esta misma línea, lo que otros ven de mí, yo no lo veo y otros ven, se convierte en la zona ciega. Esta zona ciega es una zona que es muy valiosa en procesos de coaching, y cuando estamos hablando de procesos de coaching ejecutivo resulta ser muy muy valioso, porque aquí, como les decía hace un momento con la prueba 360 grados, se generan esos espacios grandes de aprendizaje. Entonces les voy a poner un ejemplo muy simple y muy sencillo. Yo quisiera ver esta parte de aquí atrás de mi espalda, pero por muchos esfuerzos que yo haga por voltear mi cabeza, no voy a poder ver ese lugar, ¿cierto? Pero si ustedes se paran detrás de mí, lo ven sin ninguna dificultad. O si yo cojo un espejo y pongo el espejo aquí atrás, voy a ver perfectamente esa parte de mi espalda. Nosotros como seres humanos tenemos muchas zonas ciegas que no logramos ver, desde físicamente como emocionalmente, mentalmente, y que los otros sí ven. Y esto está muy relacionado también con nuestras creencias, con nuestra manera de ver el mundo, con quienes nosotros creemos que somos. En la medida en que esa zona ciega no la muestran, primero se genera la brecha de aprendizaje, se generan los objetivos en un proceso de coaching, nos facilita mucho esa mirada de los demás en esa parte de la zona ciega de la ventana de Johari, y adicionalmente nos ayuda a la toma de conciencia, de empezar a ver, como les decía hace un momento, si más de una persona no lo está viendo, seguramente hay noticias para mí, ¿cierto? Seguramente hay algo que yo tengo que empezar a observar de mí, que no me he dado cuenta, que no lo he validado, que no le he dado la suficiente importancia, y de pronto esto puede estar bloqueando encontrar los resultados que yo estoy buscando en la vida. También hay otra cosa que pasa con la zona ciega, y es que me estoy perdiendo de realmente conectarme con quién soy. Y ahí en ese punto me gustaría contarles una pequeña historia que precisamente mi amigo Gabriel, que está aquí, me la contó un día y me ha parecido preciosa, que es un cuento sufi, y es el cuento de las ovejas y el tigre. En este cuento de las ovejas y el tigre lo voy a hacer muy resumido para poderlo mostrar y linkearlo con la zona ciega. Resulta que había una mamá tigre que estaba embarazada y a punto de dar a luz, y estaba caminando sola, y resulta que muy muy cansada termina dando a luz, pariendo, y ella muere durante el proceso del parto. Resulta que su tigrecito queda vivo y solo, y en ese momento, cuando ya se aseguran, hay un rebaño de ovejas, cuando ya se aseguran que la tigresa ha muerto, se acercan
mm, y acogen al tigre. Y acogen al tigre quiere decir que le dan de comer, lo cuidan y el tigrecito crece con las ovejas. Entonces aprende a pastar, aprende a balar, aprende a hacer oveja. Después de muchos años, en la zona donde ellas habitaban y estaba el rebaño, que era cerca de un lago, se posa en la parte alta de la montaña un tigre y queda aterrado de semejante espectáculo tan dantesco cuando ve un poco de ovejas blancas, todas más o menos del mismo tamaño, acompañadas de un tigre grandísimo. Y el tigre no les hace nada a las ovejas. Él queda muy aterrado y resulta que se lanza sobre las ovejas, logra agarrar una oveja, se la come. Y cuando salen corriendo todas las ovejas, y obviamente el tigrito también sale corriendo, este tigre lo coge de las fauces y lo trae para acá y le dice: ¿qué haces? ¿Cómo así que tú vives con las ovejas? Y en ese momento le dice: ¿y es que acaso tú no sabes quién eres? ¡Prueba! Y le da un pedazo de oveja para que coma. Y el tigrecito le dice: no, yo cómo me voy a comer a una hermana. ¿Cuál hermana? Mírate. Y lo pone su reflejo en el lago. Y cuando él se ve, le dice: mira que tú no tienes nada que ver con las ovejas. Y vuelve y le dice: come. Él coge un pedazo de oveja y queda aterrado y dice: yo no voy a comer esto porque es una hermana. Lo obligan a probarlo, él lo prueba y de pronto dice: pero no está tan mal. Y después le dice el tigre: y ahora ruge. ¿Rugir? ¿Qué es eso? ¡Ah! Ruge el tigre grande. Ahora tú. Y entonces él va a tratar de rugir y le sale: ¡ve! ¡ve! ¡Ruge! Vuelve a hacer su intento y en ese momento sale el rugido más espectacular que cubre toda la zona donde está. Y dice el cuento sufi que ese es el rugido de un ser humano cuando se da cuenta quién realmente es y no quién cree que ha sido durante toda su vida. Y esto pasa también con la zona ciega. Cuando estamos en la zona ciega, no sabemos realmente cuáles son nuestras posibilidades. Eso es lo bonito. Desde esta zona ciega, cuando otro es capaz de mostrarme aquello que está viendo, es un regalo. Es un regalo porque es como que quito el velo de todas aquellas cosas que yo no sabía que yo era, así como el cuento del tigre y la oveja. Nos vamos a la tercera parte de la ventana, que es lo que yo no veo de mí, pero que otros tampoco ven. Cuando yo no lo veo y otros no lo ven, esa se llama, y es bellísima, la zona desconocida. Y también a mí me gusta llamarla la zona de todas las posibilidades, porque es desde allí donde en un proceso de coaching el coach me puede desafiar, me puede invitar a ver nuevas miradas, a ver nuevos horizontes, a abrirme un camino que yo ni siquiera me había imaginado para mí. Voy a poner un ejemplo que puede sonar muy simple. Si a alguien le dicen si yo sería capaz de tirarme de un paracaídas, los que me conocen dirían: no, ella no es capaz. Y yo diría: yo no soy capaz. Ahí está lo que yo no veo y lo que otros no ven. Sin embargo, ese desafío y ese moverme de la zona de confort me puede llevar a montarme al paracaídas y hacer todas aquellas cosas que no he sido capaz de hacer o que probablemente ni estaban en mi mente hacer. Y es muy bonito el poder conectarse con esas posibilidades. Y finalmente, la zona oculta. La zona oculta tiene que ver con lo que yo veo de mí y otros no ven de mí. A mí me gusta llamarla la zona de intimidad, porque es aquello
que yo elijo no compartir con otros. O que también ocurre, fíjense, tiene que ver con cómo manejamos nuestra identidad pública y en qué lugares nos mostramos de una manera y en qué lugares de otra. Entonces, un ejemplo que alguna vez me contó un coach, y precisamente coaching ejecutivo, y es que hablando de este tema de la ventana de Johari, él me decía: María, yo en una fiesta de Navidad con la gente de la oficina bailo, brinco, me desinhibo, pero si mi señora supiera y le contaran que yo hice esto, ella diría: ese no es mi marido, ese es otro. ¿Por qué? Porque esa es como la intimidad o mi identidad que yo elijo proyectar en un espacio, en un dominio o en el otro. Y digamos que ese tipo de manifestaciones me las guardo para las fiestas de la empresa, o tiene que ver con esa identidad que tengo o con la que decido no tener. Fíjense que en estos 4 lugares de la ventana de Johari, en todos los 4 podemos abrir conversaciones de coaching. Es muy lindo. Si ustedes como coaches la utilizan dentro de un proceso, el poder plantear que la persona, por ejemplo, escriba lo que ella cree que está en cada una de las zonas: en la zona pública, en la oculta, en la ciega y en la desconocida. Tal vez, diría yo, me atrevo a decir que la desconocida es la más difícil. ¿Por qué? Porque nos cuesta imaginarnos en ese lugar. Dado que nos cuesta imaginarnos en ese lugar, pues por eso se llama la zona desconocida y por eso es la zona de todas las posibilidades. Y como coaches es bellísimo ver cómo va creciendo nuestro coaching y se atreve a entrar en esos espacios que son o eran ya en ese momento desconocidos. Y en la medida en que cada uno de esos 4 espacios de la ventana de Johari se mueve, si hay algún aspecto de mí que yo tenía, por ejemplo, en la zona desconocida y se mueve a la pública, toda la ventana se va moviendo. Es muy bonito ver, porque básicamente lo que vamos encontrando aquí es la transformación de nuestro coaching, la transformación del ser humano. Por eso es que yo digo que este trabajo es un trabajo tan bello, porque somos espectadores del proceso más bello que puede haber en la vida, y es del encuentro de un ser humano con quien realmente es, con ese tigre que no sabía que era. Me gustaría cerrar este espacio, que lo hemos prometido, de 20 minutos, y justamente nos quedan 2 minutos, invitándolos a utilizar esta herramienta, que es una herramienta tan poderosa. Aquí Gabriel nos está escribiendo y nos dice: entre más grande es la ventana pública, mayor es la confianza que genera en los demás. Sí, esa reflexión me parece que es bien interesante. Y también puede, fíjate que esa ventana pública pasar también a oculta cuando, por ejemplo, yo estoy cambiando de trabajo, por ejemplo. Si la persona se va a otro trabajo, si se va a otra ciudad, puede decidir que aquellas cosas que tenía en la zona pública las puede tener en la zona oculta. ¿Por qué? Por cuidado consigo mismo. Y poco a poco las va volviendo zona pública en la medida en que se siente en confianza, ¿no? Porque esto tiene que ver, tú hablas de la confianza con los otros y yo estoy hablando también de la autoconfianza, pero está genial esa reflexión. Como les decía, los invito a que la utilicen. Es una herramienta que es muy, muy poderosa para trabajar. Fíjense que no solamente con el coaching, a nivel de coaching ejecutivo, sino los invito también a que la utilicen en coaching de equipos. Cuando estamos haciendo la ventana grupalmente en un papel grande, papelógrafo, en un taller, y ustedes pueden ayudarlos y acompañarlos a construirla, esto les ayuda en esta red de confianza, como Gabriel nos estaba diciendo, no solo en el coaching ejecutivo, sino también en el coaching de equipos. Muchas gracias a todos por acompañarme en este espacio. Recuerden que nos vemos dentro de 8 días
y dentro de 8 días vamos a estar hablando de un tema maravilloso que son los arquetipos en el coaching ejecutivo. Cuídense mucho. Gracias.